Soy Ángel Herbey Martínez Rodríguez, soy ingeniero civil, soy máster en administración, soy máster en programación neurolingüística y soy doctor en métodos alternos de solución de conflictos, con énfasis en la mediación aplicado a la industria de la construcción. Y soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y principalmente estamos fomentando, como bien dices, la solución de conflictos de una manera pacífica, porque hay dos maneras de solucionar. Entonces, ahorita yo creo que estamos muy sensibles a la cuestión de violencia y lo que se busca con los métodos de solución de conflictos es de una manera pacífica. Como dicen, hablando se entiende la gente, entonces yo creo que eso es lo que hay que regresar a esa parte. Mira, hay dos tiempos. Yo empecé siendo ingeniero civil, como muchos de mis colegas, y mi área de especialidad en su momento empezó con la topografía, medición de terrenos, agrimensura. Empiezo a estudiar un poquito más de lo que vienen siendo sistemas de información geográfica, geomática, drones, satélites, toda esa parte en el Instituto de Ingeniería Civil de la Autónoma de Nuevo León. Me tocó ser jefe de departamento a una temprana edad, casi 25 años tenía cuando empecé. Pero empiezo a descubrir situaciones, por ejemplo, como al momento de realizar un peritaje, que es una medición de terreno, cuando se pretende o se presume que hay una invasión, se realiza la parte técnica, das tu respuesta a cuando te lo solicita un juez o alguna de las partes ofendidas. Y bueno, esto se queda a designio o a decisión finalmente de un juez para decir quién tiene o no la razón. Sin embargo, empecé a ver que conforme fue pasando el tiempo, había peritajes donde técnicamente ya habíamos resuelto como ingeniero, y pues resulta que pasaron 5 o 6 años y todavía seguía la situación en litigio. Entonces, pues a mí se me hacía muy extraño que las partes no pudieran gozar de la propiedad, ya sea para venta, para desarrollo habitacional, etcétera. El caso es que estaba congelado ese bien. Entonces se me hacía una situación como que compleja de por qué no se ponen de acuerdo. Entonces, de alguna manera buscaba traer a las dos partes y tratar de que llegaran a un acuerdo. Hasta que alguien en su momento me dice, es que lo que tú estás haciendo se llama mediación. Y, pues está bien, así se queda la historia. De pronto tenemos una situación aquí en Nuevo León. Yo creo que ahí es donde nace mi búsqueda por vamos a ponernos de acuerdo. En 2010 se nos viene el huracán Alex, que golpeó fuerte al norte de la República. Y aquí en Nuevo León en particular, en su área metropolitana, en los ríos del área metropolitana, para efecto de empezar los trabajos de, pues vamos a limpieza, vamos a reconstrucción y sobre todo cotizaciones y proyectos, para avanzar el gobierno del estado en su momento divide en contratistas, pues tramos, pero empieza todo con la topografía. Yo la llamo la infantería de la ingeniería porque son los primeros que entran cuando está el monte, ¿no? Entonces empiezan los topógrafos en sus secciones, en sus tramos de trabajo, pero había que hacer un proyecto completo. Entonces nos toca a nosotros, en su momento como universidad, pues concentrar la información, interpretarla, y nos empezamos a dar cuenta que pues algunos compañeros topógrafos tenían una manera de cómo tomar la información y representarla en planos, y otros algo distinto. Entonces, para poder unificar eso fue una labor muy titánica, hasta que tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer nosotros todo el trabajo completo y ya tenemos un plano terminado. En ese tiempo descubrimos que, a pesar de que somos ingenieros y estamos en la parte numérica y ciencias exactas, la cuestión de comunicación pues no avanzaba. De ahí nace mi primer libro, el Manual de Codificación Topográfica, o para levantamientos topográficos, como una propuesta, ya que estoy en la parte universitaria, en la cátedra universitaria, para que los futuros estudiantes pudieran tener una manera de cómo llamar a los elementos urbanos, y al momento de comunicarse en proyectos donde trabajan en conjunto, puedan ellos tener que la banqueta es banqueta y que el muro
o que etcétera es mudo, ¿no? Y ahí como que nació esa parte de, oye, mediación, lenguaje. Sigo avanzando, termino la parte de la maestría en programación neurolingüística, que no es otra cosa más que la parte de negociación, comunicación limpia, comunicación acertada. Y llega alguien y me dice, es que lo que estás haciendo con tu práctica se llama mediación. Y yo, bueno, ¿qué es mediación? Me empiezo a buscar hasta que llega un momento en que descubro que en la Autónoma de Nuevo León hay un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos y que uno de esos métodos en particular es la mediación. Pues motivado por eso tenía dos caminos: o me especializaba en sistemas de información geográfica, o esta parte que en su momento se veía muy pues nueva, no se conocía. Dije, pues a ver, y como dice, curioso y entusiasta novedoso, pues me fui por los métodos alternos. Y ahí empiezo a descubrir que para la industria de la construcción puede ser una herramienta, aunque mis maestros del doctorado se enojen porque yo les digo, es que es una herramienta. Y dicen, no, es una metodología. Digo, es que soy ingeniero y a mí lo que me funciona es una herramienta. Entonces, para hablar en lenguajes de ingeniería es una herramienta que nos va a ayudar a agilizar un conflicto en tiempo, en dinero y sobre todo, y algo que yo creo que muchos de los colegas hacen, sobre todo en obras de infraestructura, que llegan a negociaciones o se ponen de acuerdo en lugares, pero al momento de, oye, ¿y dónde dice? Esa certeza jurídica que al final, cuando se acaba un proyecto, sobre todo que tiene que ver dinero, pues nadie se quiere hacer responsable. Entonces, es vía esta mediación que al momento que intervienes, Es vía la mediación, le das a las partes la tranquilidad del respaldo de que hay una confidencialidad entre ellos, porque lo que estás buscando es una solución, no tanto a ver quién tiene la culpa. Y eso para nosotros es mucha tranquilidad. Número dos, agilizas tiempos. No es por demeritar el trabajo de los abogados, pero aquí vamos porque necesitamos resolver. El día de mañana se tiene que generar el colado o el día de mañana tiene que abrir la fábrica. Entonces, perder tiempo, porque así lo vemos los ingenieros, en dimes y diretes, y perdonen la expresión, pero en ese tipo de situaciones a veces no hay oportunidad para ello. ¿Por qué? Porque una obra de infraestructura, mientras esté detenida, pierde el inversionista y pierde la sociedad. Sobre todo cuando son situaciones, por ejemplo, como de cuestiones de vialidad, cuestiones de transporte, cuestiones de parques, escuelas, no se diga hospitales. Entonces, algo que esté en stand-by para ver cómo lo resolvemos jurídicamente de un sistema tradicional, creo que no nos conviene. Y en la industria de la construcción menos. He recibido como críticas de no va a funcionar, porque siempre lo hemos hecho así. Y está bien, eh, como dicen, cada cabeza es una barbacoa. Entonces, yo creo más bien que esto va en función hacia las nuevas generaciones, tomando en cuenta la experiencia, porque también he recibido muchos comentarios muy positivos. Te comento que ahorita actualmente tenemos un podcast que precisamente así se llama Diálogos de Paz, donde estamos tratando, es nuestro esfuerzo por darle la difusión a los métodos de solución de conflictos. Creo que ahorita es cuando es importante tanto las nuevas generaciones como las actuales puedan tener una herramienta de cómo accesar a la justicia, porque pues ya nos tocó que no avanza, o está saturado el sistema, o no hay quien me ayude. Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bueno, el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León creyó en esta propuesta de Ángel Hervey y forma el primer centro de mediación especializado en la industria de la construcción. Pero no nada más así, ahí yo soy un mediador certificado aquí por el Poder Judicial del Estado y pudimos lograr desarrollar un programa de capacitación para profesionales de la construcción,
para que se puedan capacitar como mediadores en la industria de la construcción. ¿Qué estamos tratando, qué estamos buscando con esta propuesta o nueva propuesta? Que haya ya profesionales que le entienden a los conflictos de la industria de la construcción y que puedan ayudar a intervenir. Eventualmente poner su centro de mediación privado y poder atender sus conflictos en sus oficinas y darle esa certeza jurídica a las partes que lo requieran. Cuando yo empecé a estudiar, de hecho en su momento me acerqué mucho a la Cámara, porque de ahí, obviamente, de entrada decía, pues son las empresas las que tienen los problemas. Pero aquí, también estudiando, descubrí algo bien interesante. Sí son las empresas las que tienen los problemas, pero al final del día, en la industria de la construcción, al menos el 80% del rendimiento, de la productividad, etcétera, etcétera, se llama factor humano. Entonces, al final del día, sí, se puede llamar la empresa El Castor Feliz, SADCB, pero quien tiene el conflicto es la persona. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Y los que atienden y mueven la industria de la construcción, al menos aquí en México, son las personas. Entonces, cuando nos acercamos a la Cámara, hubo una situación que en su momento el jurídico de ahí nos dijo, para la entrevista de mi tesis, dice, es que la industria de la construcción opera bien, tiene una manera muy distinta a una, vamos a decirlo así, a una industria, a pesar de que hacen un producto terminado, no es una industria manufacturera ni de transformación. Dice, es multifactorial. Entonces, es importante que las personas que participan en la industria o que conocemos de la industria podamos ayudar a los que se involucran. ¿Cómo lo recibe en su momento la Cámara? Fue pues dijeron, qué bueno que alguien está haciendo eso, que te vaya bien, y luego nos avisas, ¿no? Me dotaron de mucha información para la investigación, como el marco teórico de mi tesis. Y bueno, y ahora, después de que hicimos el centro de mediación, también nos hemos acercado ahí con el ingeniero Macías. Y dice, pues es que nosotros también estamos trabajando. De hecho, la Cámara firmó un convenio ya con el Centro Estatal de Mediación del Estado, precisamente con la intención de fomentar el desarrollo de profesionales también en lo que es la mediación y la cultura de paz en la industria de la construcción. Ahorita, vía ese convenio, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues el colegio va a ser un aliado estratégico para que se fomente vía los socios o las empresas que están asociadas en la Cámara una estructura ya más sólida. Pero bueno, ya seríamos dos aliados en pro de la profesional, de buscar al profesional o que se formen los profesionales de intervención de conflictos. Desde que era, bueno, mi relación con la música, con la poesía, nace desde que estaba, pues desde mi primera infancia, ¿no? Mi madre llevándome a estudiar clases de declamación, declamé y participé en recitales, yo creo que desde los 7, 8 años, y de pronto pues empieza la parte musical. Mi padre pues me enseñó la guitarra, me enseñó la parte bohemia, pero bueno, pasaba algo muy, muy raro en mi casa. Yo digo, vengo de una familia de músicos frustrados, porque muchos son ingenieros civiles por parte de mi padre. A todos nos encanta la música y decían, mi abuela, que en paz descanse, decía, o tocas o cantas, pero haces algo. Entonces, toda mi familia de alguna manera tiene ese don musical. Sin embargo, eso era el domingo, en las fiestas familiares, etcétera, etcétera, porque el lunes había que irse a trabajar. Y al ser casi la mayoría ingenieros civiles, pues cada quien en sus diferentes áreas, pues yo aprendía como que de alguna manera, ahorita estamos cantando y mañana estamos haciendo levantamiento topográfico o llevando el material a la obra, y hay otro tiempo y seguimos cantando. Entonces eso yo creo que fue educado por la cuestión familiar. Cuando era yo estudiante de ingeniería civil, que mis maestros, ahorita les digo qué paciencia me tuvieron. Algunos decían, es que tú qué estás haciendo aquí, pero
porque era el estudiante que llevaba con la guitarra y la mochila. Entonces, había una, pues yo creo que se me veían casi como que media disrupción ahí entre qué está haciendo este aquí. Pero yo sentía que la música me ayudaba, era como esa gasolina o ese oxígeno para resistir tantas horas de matemáticas, tantas horas de cálculo, tantas horas de suelos, de hidráulica. Y decía, no, es que yo necesito ir a tocar el fin de semana, porque ya para ese entonces tocaba en bares, siempre por la línea de la trova, y regresaba el lunes como que cargado del aplauso, ¿no? De estar ahí en el escenario, hasta que me gradué. Y entonces alguien me dijo, vas a tener que tomar una decisión, porque está bien difícil andar de noche con la guitarra y levántate a las 6 de la mañana. Y sí, pasó algo similar. Y ahí es donde el ya no estar en un escenario, el ya no estar compartiendo la música y yendo a citas y esperando, empieza a salir como que, oye, ahora necesito escribir. Pues no estoy allá, pero tenemos esta parte, pues yo pensaba en su momento que eran canciones, pero luego resultaron, no, es que estás escribiendo poesía. No estudié letras, pero ya cuando la gente lo leía, que lo llegaba a compartir con algunos amigos, oh, qué bonito poema. Y uno es que es una canción, no, pues se ve como un poema. Después, estudiando un poquito más, pues sí, las canciones las puedes hacer poemas, o al revés, porque tienen su ritmo, métrica, etcétera. Entonces, así es como empiezan a hacer esa parte de estoy escribiendo, y salió el primer libro poquito antes de la pandemia que se llama Nostalgia. Ha pasado algo bien interesante después del segundo libro. El primero fue así como que, ya lo presentó, se vino la pandemia y como que nadie se acordó de él. Pobrecillo, no tuvo la difusión suficiente. Pero ahora con el segundo libro, que tuve la suerte que me lo prologara un ingeniero civil también, que es nuestro cronista de aquí de Monterrey, el ingeniero Polo Espinosa. Él va a la presentación del libro que tuvimos en la Feria del Libro del año pasado y me bautiza como el ingeniero poeta. Y da unas palabras que la verdad a mí me conmovieron mucho. Y fue entonces cuando, está bien, si alguien como el ingeniero Polo dice que sí se puede, entonces se ve un poquito más aceptado que hay un ingeniero que está escribiendo poesía. Y empieza a pasar algo muy extraño. Posteriormente se acerca un maestro mío que es colaborador en proyectos, colaboramos juntos en proyectos de ingeniería. Y me dice, oye, es que mira, yo tengo aquí un libro o un borrador, ¿lo puedes leer? Y yo, sí. Y le digo, ¿por qué no lo publicas? ¿Crees que lo puedo publicar? Le dijo, dale. Y publica su primer libro. Y luego, ahorita ya está muy chiflado, por cierto, saludos doctor Carlos Charles, porque está sacando muchas cosas que tenía por ahí y es muy bueno lo que está haciendo. Y después se acerca otro ingeniero y me dice, oye, no hombre, es que qué padre, porque fíjate que mi papá, que todavía vive, ya un ingeniero más grande que yo, me dice que cuando voy a publicar mi libro. Y yo, pues vamos a hacerlo. Y empezó a darme cuenta que resulta que detrás de esos números, detrás de esas botas de casquillo, pues hay ingenieros que tienen esa sensibilidad para proyectar, pero no lo han sacado. Entonces, otra vez, apoyado en el consejo del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, pues ¿qué crees? Acabamos de sacar la convocatoria para el primer libro, bueno, invitando para premiar y buscar a estos cuentos cortos que los ingenieros pueden llegar a hacer para hacer un primer libro de cuentos cortos de ingenieros civiles. Está interesante el proyecto. Obviamente hay gente que dice, pero nosotros somos ingenieros civiles. Y yo, pero eres un ser humano. Y al final de cuentas este consejo del Colegio de Ingenieros Civiles está hablando precisamente de eso, de un aspecto más humano, que creo que lo necesitamos. Y es ahí donde vamos a encontrar la oportunidad de socializar, la oportunidad de conocernos más, la oportunidad de hacer network. Muchas cosas en las artes es más sencillo que en la parte numérica.
Eso es lo que yo creo. Y esto me lo enseñó, o más bien dicho, me lo demostró un músico también mexicano, Gonzalo Ceja, que él es investigador de cuestiones prehispánicas, de la cultura prehispánica y musicaliza, y música prehispánica, donde él manifiesta en sus estudios y en sus conciertos, dice, la importancia en la cuestión de la educación de las matemáticas, cómo las culturas indígenas de en su momento hacían la combinación. Al final de cuentas, las matemáticas y la música no están peleadas, sino más bien los ritmos tienen que ver con cuestiones musicales. Es una ciencia exacta, pero al verla yo creo que más como inspiración, hay gente que dice, no, pero no deja de ser una cuestión numérica. Es un modelo matemático, rítmico, y por lo cual cuando me han llegado a cuestionar, pero música, matemáticas, o sea, ingeniería, matemáticas, yo, pues es que tiene mucho que ver. Fíjate que ahora con las innovaciones en el aprendizaje y nos hemos dado cuenta que hay tipos de inteligencias y cosas así por el estilo. Yo lo entiendo de esta manera, ¿sí? Al final de cuentas en la ingeniería lo que buscamos es el equilibrio. Cuando doy mi clase de métodos alternos ahí en la facultad, le digo, es que tenemos un marco, si pensamos en una estructura sencilla, en un marco metálico, por así decirlo, todos los elementos que integran ese marco metálico, tornillería, soldadura, vigas, traves, etcétera, están sometidos a una fuerza. Cada quien está soportando y ejerciendo una fuerza sobre el otro elemento, que la está soportando y la está ejerciendo. Y la están conduciendo de tal manera que todo ese cuerpo se mantiene en equilibrio. Cuando me preguntas cómo cultura, cómo sociedad, y cuando yo descubro los métodos de solución de conflictos, digo, es que socialmente, si ponemos a la sociedad como una estructura metálica, pues cada individuo tiene que estar haciendo su trabajo, así como el tornillo, como la soldadura, ¿sí? Lo está haciendo. Y también ejerce una fuerza, la llamamos fuerza de voluntad. Entonces, cuando estos equilibrios los puedes llegar a lograr, bueno, más bien dicho, cómo llegar a lograr estos equilibrios, ahí es donde entra esta parte de las artes, donde entra esta parte de la cultura. Porque en la medida en que yo pueda, primero que nada, ser tolerante con los diversos tipos de culturas, incluyendo el reggaetón, ¿sí? O incluyendo los corridos tumbados, que también es una expresión artística, no digo que sea buena o que sea mala, sino como puedo tolerarlo o lo puedo entender, es entonces cuando empiezo a tener esa empatía con mi otra persona, con la contraparte. Y yo creo que eso es lo que nos falta ahorita. No nos estamos escuchando, no nos estamos atendiendo, porque esa parte cultural que tú tienes no va a ser igual a la mía, porque mi historia y la tuya son completamente distintas. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Es, date la oportunidad de escuchar, no para que justifiques, ¿sí? Pero para poder conocer. Y en la medida que uno se expone a la cuestión de las artes, ¿sí? Digo, aquí invitaría a nuestros colegas a visita un museo, visita una obra de teatro, vayan al ballet, que al final del día a lo mejor las primeras 2, 3, 10 veces va a ser así como que qué aburrido, me dormí, pero el hecho que lo vayas fomentando, ¿sí? Es como una carrera de maratón, no empiezas un maratón de la noche a la mañana, sino vas generando una preparación. Entonces el hecho que tú te estés exponiendo a esas manifestaciones te va a ayudar a buscar ese equilibrio, que es lo que ahorita yo creo que la sociedad necesita, que nos falta equilibrarla. Pues primero que nada que no olviden que somos personas, ¿sí? Antes de ser ingeniero civil, eres hijo, eres papá, eres compañero. Y yo creo que si resaltamos esa humanidad, cuando estamos haciendo las cosas, nos va a ayudar a estar otra vez más en ese equilibrio. Entonces, no olvidar eso, ¿sí? Como ingenieros civiles tenemos la oportunidad de desarrollar muchas cosas, pero siempre y cuando el impacto que vamos a generar con ese proyecto de infraestructura
vamos a buscar el mayor, ahora sí como que la inversión hacia la parte humana que la ganancia al enriquecimiento personal. Yo creo que ahí es donde está la situación, porque estamos olvidando lo básico, que en mi profesión, y aquí es donde muchos ingenieros van a chocar conmigo, porque cuando lo descubrí en mi doctorado fue a ver, es que la ingeniería civil es una ciencia social. ¿Por qué? Porque va en función o va para impactar directamente en la actividad diaria de la población. Entonces, ¿somos una ciencia social? Exacta.